pueden poner de pie en esta noche. Vamos a orar y que el Señor respalde su palabra, amén. Esa es una palabra de bendición que ha sido para mi vida como para cada uno de ustedes, amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor bendito, por esta bendición, Señor, de compartir tu palabra. Señor bendito, te pedimos, Señor amado, que tú des revelación, Señor. Pedimos, Señor, que tú tomes el control de los ambientes, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder entender tu palabra, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Señor amado, aplicarla, Señor amado, ahí en nuestros hijos, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Respalda en esta noche, papito lindo, Señor amado, danos esa revelación, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre de la gloria. Quita todo estorbo y toda distracción, Padre Santo, que podamos entender, comprender tu palabra en esta noche, Señor. Amén. Amén. Yo en esta noche le quiero platicar, quiero compartirle este tema sobre el papel de los padres en el crecimiento de los hijos. Sabemos que los padres, nosotros jugamos un papel muy importante en la vida de nuestros hijos. Y yo me recuerdo de Ana, cómo Ana le pidió al Señor un hijo, pero ella se lo pidió también con un propósito. Le dijo, ella quería tener un hijo, pero también educarlo, porque le dijo, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Entonces vemos cómo este papel que tenía esta mujer de poder criar, poder guiar a su hijo en el temor de Dios. Pero vemos que hablando también de los varones, ¿va? Que todos jugamos un papel muy importante en la vida de nuestros hijos. Pero vemos aquí en Proverbios 1:8, dice la palabra, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces sabemos que el padre pues es la instrucción. Él es la instrucción que tiene que instruir a los hijos. Pero el varón también tiene que tomar el lugar ahí en su casa. Él tiene que tomar el lugar para poder edificar, ser de edificación para su casa, para sus hijos, conforme la palabra del Señor. Pero también la madre, porque aquí dice, y no desprecies la dirección de tu madre, porque ella también tiene una enseñanza para sus hijos. Entonces, los dos tenemos responsabilidades en nuestra casa. Entonces, como vemos, Ana, ella pues tenía una responsabilidad de poder guiar a ese hijo que el Señor le iba a dar. Y así es, el Señor nos ha dado una responsabilidad, hermanos, de nuestros hijos, de poderlos guiar en el camino del Señor. Y según la palabra del Señor también dice que instrucción en hebreo aparece con el número 4148, con la palabra musar, que significa consejo. Si hablamos del varón y un hijo, yo no sé cuántos de sus hijos han llegado con su papá y le han dicho, tienen algún problema, qué sé yo, en el colegio o en el trabajo, ya han llegado con sus padres y le han dicho, mira, necesito que me des un consejo. No sé si ustedes se lo dan, pero cuando uno no tiene esa instrucción del Señor, cuando uno no tiene el temor a Dios, ¿qué va a poder darle a sus hijos? Si no tiene esa instrucción del Señor, porque si realmente la cabeza es Dios, la cabeza, o sea, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón. Pero si realmente no es la cabeza del Señor, ¿qué pueden dar los varones a los hijos? No le pueden dar ningún consejo, ni es de pedírselo al vecino, ni es de pedírselo a los amigos que no son cristianos, no. Tiene que ser un siervo, tiene que ser el sacerdote de casa, que tiene que dar esa instrucción a sus hijos. Ahora también dice doctrina. Nosotros aquí tenemos 4 módulos de salvación, restauración, sanidad y prosperidad.
Mire que si se enseñaran en la casa cómo crecería su hijo, robusto, no le digo robusto de gordura, ¿va? Sino cañón, pues, bien cañón, espiritualmente hablando. Muchas veces los hijos han crecido más que los padres, yo lo he visto, cómo han crecido espiritualmente, en el temor de Dios, y a veces ellos han guiado, han corregido algunas cosas a sus padres, ¿sí? Y yo digo que los padres deberían de levantarse, y gracias a Dios por los hijos que se han levantado, ¿va? Porque también hay hijos aquí pues de que no tienen padres y están buscando al Señor, y qué bendición también, ¿va? Porque nosotros también con pastor pues venimos a ser como padres espirituales, ¿va? De todos, ¿verdad? Entonces también podemos instruirles ahí en el temor de Dios, a guiarlos. También dice enseñanza, dice disciplina. Yo leía sobre la disciplina que dice que es educar desde pequeño. Qué tremendo, ¿va? Porque yo estaba viendo entrenar, esa palabra entrenar. Y dice que a los niños cuando, por ejemplo, ¿va? Si los padres dicen, no, yo quiero que mi hijo aprenda a jugar fútbol, ¿a qué lo va a llevar? A entrenar todos los sábados, aunque no vaya a la iglesia, ¿va? Pero lo va a llevar a entrenar, ¿sí? Porque quiere que sea futbolista, quiere que sea esos grandes jugadores que hay ahora, ¿verdad, hermanos? Lo llevan a entrenar. Y dice educar. Y qué lindo es cuando uno a temprana edad le enseña a los hijos del temor de Dios. Eso de veras es una gran bendición. Y tarde o temprano va a haber una cosecha, ¿sí? Van a gozar ustedes también de esa cosecha, porque ustedes han sembrado lo espiritual en sus hijos. Pero también está la palabra castigo. Vemos la palabra castigo. Dice que la palabra castigo hay varias limitaciones. Se les dice a los hijos, por ejemplo, si los hijos se portaron mal, puede ser en casa, en el colegio, ¿de qué manera se les va a castigar? Puede hacer que no mire un programa favorito, puede hacer que no salga a jugar con sus amigos, puede hacer que le guste jugar Nintendo y le van a decir que no lo mire o le van a quitar el cable, qué sé yo, el internet. Pero eso va a ser un castigo, y muchas veces se ponen castigos muy severos. Les dicen no vas a ir a la iglesia, ese va a ser tu castigo. No vas a ir a la iglesia, no te voy a dar de comer, y a veces pasan los niños varios días sin comer. Son muchos los castigos de veras que muchas veces ponen los padres que no tienen el temor a Dios. Pero también dice está la corrección, es la vara. Entonces ahí pues primeramente, como vimos, primeramente se levantan ¿a qué? A instruir a los hijos, a hablar, darles palabra de Dios cuando hay una situación en sus vidas. Y luego vemos la disciplina, como la disciplina no solo es de casa, pero muchas veces también la ponen en los colegios, institutos, pero no es como que sea de casa la disciplina, pues que ellos ya vayan educados a donde van a estudiar, a donde ellos van a trabajar. ¿Por qué? Porque ellos ya van a llevar principios. También la palabra corrección, de último se da la corrección. ¿Por qué? Porque primeramente se llevan varios pasos y muchas veces no se llevan esos pasos. Muchas veces solo se aplica la vara, la corrección. Miren, cuando hablamos de corrección, por ejemplo, en una familia, si llega, por ejemplo, el varón a su casa, llega del trabajo y la mamá le da varias quejas, y si el papá llega enojado, ¿qué hace? Agarra el cincho y puede hacer que a todos les pegue. Y tal vez todos no tuvieron la culpa. Y de último le dice, no, papá, sí, mira lo que hicimos. ¿Por qué no me dijeron antes? Si ya les había pegado. Entonces, hay muchas cosas ahí que a veces no se platica primero, no se averigua qué pasó, sino como el papá llegó enojado, él llegó molesto, o sea, la mamá, porque no está hablando solo el varón, sino también la mamá.
¿va? Entonces, viene y a todos les da. Y lo peor es que a veces les da con ira, les da con enojo y los maltrata. Entonces eso pues no se hace, ¿va? Entonces hay que ver siempre las cosas, ¿por qué? ¿Por qué le dieron la queja y no llegar a pegar de un solo? Me recuerdo que en una ocasión pasó donde mi hijo estudiaba, uno de mis hijos, que había la mamá de una niña llegaba mucho a mi casa y me iba a decir, fíjese que su hijo cómo molesta a mi hija, y dice que cómo le pega. Mi hijo tenía como 7 años. Y una vez que llegué al colegio, en la dirección, porque yo lo llegué a traer, estaba mi hijo, la señora y los directores. Y yo me sentí molesta porque no me habían dicho nada y cómo mi hijo estaba ahí. Bueno, me dijeron cuál era la situación ahí, va, de que mi hijo le había pegado a la niña. Bueno, después llegó otra vez la señora a mi casa y me fue a decir algo. Me dijo, fíjese que yo cada vez, me dijo, que voy a los hogares a dar queja de alguien, de los niños, me dice que le pegaron a mi hija, ¿sabe qué hace el papá o la mamá? Ahí mismo les dan, pero ella iba pero enojadísima. Entonces, bueno, le dije, no, yo tengo que platicar con él primero, le dije, o antes de pegarle, le dije, yo no le voy a pegar, le dije. Entonces veo que muchas veces hay corrección y sin saber uno a qué pasó. Y miren que, bueno, gracias a Dios que yo ahí estaba controlada, que no estaba enojada, porque después platiqué con mi hijo y él me dijo, esa niña yo no la aguanto, me dijo. Esa niña, me dijo, le hace punta a su lápiz, me dijo, y me puya la espalda todos los días. Y cómo no, yo no le voy a pegar a esa patoja. Sí, me dijo, ¿cómo no le voy a pegar a esa patoja si vieras cómo me pega? Me dijo, bueno, dije yo. Pero, como le digo, esta señora llegaba seguido, ¿va? Entonces yo veo que es una de las cosas que tiene que ver uno antes de corregir, ¿va? Pero muchas veces hay enojo y no se aplica lo que es el aconsejarle, darles palabra, el orar por ellos o limitarles algunas cosas, sino que primeramente se va uno a alabar, a darles, y son cosas que no está bien. También está la enseñanza, que la enseñanza pues la da la mujer, la da la mamá. Y como dice la palabra, que no se desprecie la dirección de su madre, ¿va? Porque según la palabra, encontré otra versión que dice que la mamá advierte del peligro. Entonces la mamá hace que se cumpla la instrucción que dio el padre, porque muchas veces no se cumple. Por ejemplo, en castigos, en algo que dijo él, por ejemplo, no va a salir hoy a jugar, y ella lo saca a jugar, ¿va? No, salí a jugar y cuando venga tu papá yo te digo y está viendo la hora, ¿va? Entonces hay cosas que no se cumplen. Veo también algo muy importante, ¿va?, que tiene la mamá. Y yo me recuerdo cuando mi esposo viajaba mucho, que yo lo que hacía con mis hijos era orar con ellos, estudiar la palabra, ayunábamos, íbamos a la iglesia a ayunar. Nunca les pegué para que ayunaran, nunca les obligué a ayunar, sino que yo les hablaba y les decía, ustedes cuando terminemos el ayuno, unas tostaditas y unos juguitos. Ay, sí, mamá, qué rico, está bien, mamá. Entonces, les digo, se iban conmigo y estábamos solo mis hijos y yo. A veces invitaba a otros niños, ¿no? Pero para mí fue de bendición y me quedó satisfacción porque la verdad que a veces ellos, pues una vez fue que no querían porque yo les había dicho vamos a ir a la iglesia, y después los fueron a invitar para salir a comprar un helado, y entonces el Señor me habló que era una trampa del enemigo, pero que yo lo que había dicho que lo hicieran. Entonces les dije, no, vamos a salir porque ya lo habíamos planificado, de ir a orar a la iglesia, y va, está bien, se fueron conmigo. Entonces vemos la enseñanza que tiene la madre de poder darles palabra también a los hijos, y no solo es el papá,
porque hay momentos que no está el papá, pero está la mamá. Entonces ella no tiene que dejarle pasar cosas, sino siempre tiene que hablarle a los hijos. Entonces yo sé que a veces no está la figura paterna, pero está la mamá. Y la mamá tiene que orar mucho por sus hijos, porque tiene que declarar que son siervos y siervas del Señor, ¿sí? Y yo sé que han salido, muchas mujeres han salido solas con la ayuda de Dios. Yo sé que van a seguir, si siguen buscando a Dios y también instruyendo en el temor de Dios, Dios les va a ayudar, hermanos, ¿sí? Dios les va a ayudar. Pero también necesitamos que se levanten los varones, que tomen su lugar en casa, ¿sí? Para que ellos puedan instruir a los hijos. Vamos a ver, Proverbios 29:15, dice la palabra: vara y corrección dan sabiduría. Muchacho consentido avergüenza a su madre. Mire, muchas veces hay niños consentidos y aún pues de pequeñitos. Si se ponen a llorar cada vez que van a un supermercado, lo están consintiendo y le están haciendo mal, porque un día tal vez no van a tener la posibilidad de comprarle algo, entonces les va a hacer berrinche. Entonces ahí sí también vemos el otro consentimiento es que a veces si son pequeños, pues también los niños se portan mal, puede ser en el colegio, en casa, se portan mal con la mamá y él no le dice nada al papá, o a veces no le dice nada al papá porque puede hacer que el papá luego venga con el cincho y diga a ella, bueno, mejor ni se lo dé porque me lo va a matar. Pero bueno, eso es un ejemplo, hermanas, yo sé que no pasa aquí. Pero también sí es importante que la mamá, cuando ellos tienen que estar de acuerdo, tanto el papá como la mamá, para poder guiar a sus hijos, ¿sí? Para poderlos guiar y no consentirle nada al niño ni al joven, ¿sí? Ya sea si llega con olor a cigarro, con olor a licor, o salió con sus amigos y el papá llegó temprano y no vio al hijo y la mamá escondiendo ahí, ¿va? Que no lo mire el papá. Entonces lo está consintiendo y está haciendo mal, porque entonces no está siendo corregido por el papá, pero como le digo, siguiendo todos estos pasos. Entonces vemos de que puede, dice, avergonzar a su madre, ¿va? ¿Por qué? Porque no lo corrigió. Proverbios 22:15 dice la palabra del Señor: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Vemos que esto dice, ya lo traen, o ya lo traíamos, a todos, va, esa necedad, ya la traíamos ligada, dice, al corazón. Pero dice, la vara de la corrección la alejará de él. Mira, qué tan importante es esa vara de la corrección, no descuidando a lo principio, el principio, que es la instrucción. Y cuando no se cumple, si vemos el castigo, o porque no cambia el niño, o el joven o la jovencita con los castigos que se le dieron, entonces se aplica la vara de corrección. Entonces ya se le pega y dice que la va a alejar de qué, de la necedad, ¿sí? La va a alejar definitivamente. En Proverbios 13:24 dice la palabra: quien no usa la vara no quiere a su hijo, quien lo ama lo corrige a tiempo. Muchos no le pegan a sus hijos, muchos no les dan instrucción, ni les dan palabra, no les dan nada, porque creen pues que está mal lo que van a hacer. Pero como dice la palabra, quien lo corrige es porque lo ama. Yo no sé cuántas veces usted ha corregido a su hijo. Yo me recuerdo a mi esposo, él le agarraba a mis hijos y les decía, cuando les pegaba, les decía que él los quería. Él estaba hasta un beso y decía, mira, yo te quiero, yo te amo, soy mi hijo, pero lo estoy haciendo para tu bien, por eso te pegué, para que tú cambies tu conducta, tu actitud, y que ya no hagas lo que estabas haciendo, y por eso te pegué. O sea, siempre hay que explicarles, porque muchas veces le pegan a los hijos y ellos no saben ni por qué le están pegando, ¿sí? Duro les dan a los hijos y ellos no saben nada y dirán, ¿saben por qué me están pegando? Perdón.
Entonces, usted lo va a corregir porque lo ama. Pero si usted se da cuenta, aquí dice, lo corrige a tiempo. Lo corrige a tiempo, dice. Mire, yo no sé, pero cuando yo quedé realmente encinta, yo bendecía a mis hijos desde el vientre. Yo ya les decía, son siervos del Señor, sierva del Señor. Y yo sabía, ¿verdad?, que ellos pues tenían una función aquí, delante del Señor, pues en su casa, que ellos le iban a servir. Yo lo sabía. Y yo le oraba mucho al Señor y como le digo, yo los ministraba desde el vientre. Entonces, a los hijos pues también hay que instruirlos y hay que decirles siempre pues que son siervos y siervas del Señor. Aunque usted mire que está mal su hijo, pero siempre debe animarlo, siempre debe consolarlo, porque ahí realmente en casa es donde se consuela, donde se fortalece, y no va a ir con el vecino a que le vaya a aconsejar, que lo vaya a animar, saber qué le va a decir. No, lo va a animar en su casa, lo va a fortalecer, ahí le va a dar palabra en su casa. En Proverbios 19, 18 dice la palabra: corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Miren, hermanas y hermanos, padres de familia, la palabra del Señor nos dice que corrijamos, pero con el temor a Dios. Pero dice que no procuremos matarlo por causa del castigo. Hay muchos castigos, hermanas. Yo estaba leyendo muchos de los castigos severos que muchas veces atan a sus hijos a las sillas. Aún dice que había una madre que le dio permiso a la maestra que la atara ahí a la silla. ¿Y saber cuántas horas pasó la niña? Y sin comer. Muchas veces los queman, muchas veces les quiebran, dice, los palos en las espaldas, les dejan marcas, les dejan heridas. O les dicen, vas a ver cómo te voy a agarrar. O sea, los quieren destruir, los quieren matar. A veces no les pegan simplemente con el cincho, sino con la vía les dan. De veras hay muchas cosas, hermanas, y dicen muchos castigos severos que al Señor no le agradan. Entonces uno debe aprender y pedirle al Señor esa sabiduría, cómo poder uno corregir a sus hijos. Porque si a uno antes le pegaban así, no va a decir uno, como a mí me pegaban, yo también así le voy a pegar a mis hijos. No es así. No es así, porque nosotros estamos aprendiendo conforme la palabra del Señor. Dios nos está ayudando a nosotros a poder entender la palabra. Y que podamos nosotros también aplicarla a nuestras vidas y también poder aconsejar a otras personas. Que hemos visto bastantes casos. Pero hay muchos castigos, vemos, severos. Entonces dice, no procuremos, pero no procura no matarlo, dice, a causa del castigo, porque muchos han muerto así castigados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, y que Dios nos ayude. Si usted se enfurece, usted se enoja a la hora de cualquier cosa, pídale al Señor que le cambie, que le transforme. Señor, toma el control, por favor, toma el control y que tenga un equilibrio. En Efesios 6:4 dice la palabra: y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos, edúquenlos más bien, instruyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Vemos aquí algo importante, dice, no hagan de sus hijos unos resentidos. Muchas veces, según esta versión, los hijos han guardado algo, están resentidos, puede ser que estén amargados. ¿Por qué? Depende cómo los hayan tratado, depende de los castigos que les hayan dado y están resentidos.
Y hay cosas que no se le olvidan. Y puede ser que a uno ya se les olvidó y a ellos no. Pero ellos tienen que ser sanados también. Tienen que ser sanados. Tienen que perdonar los hijos. Tienen que perdonar a sus padres. Porque he oído también hasta noticias, ¿va? Donde dice, le guardaba rencor y viene el hijo y le fue a pegar a la mamá o al papá o lo mató. Pero es por los resentimientos, es por lo que guardaban y porque no tienen temor a Dios. Pero nosotros que tenemos el temor a Dios debemos perdonar. Tanto los hijos deben perdonar a sus padres, como también pues yo sé que los padres deben perdonar a los hijos. Tengo otra versión siempre en Efesios 6:4 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. La formación es de todos los días. Como decía, desde el vientre nosotros vamos ahí orando por nuestros hijos, y cuando nacen también hay que instruir a los hijos. Hay que darles palabra. Cuando los dedicamos al Señor, me recuerdo que Ana, cuando dedicó al Señor, era porque ella todo el tiempo pues iba a estar instruyendo a su hijo. Y así es nosotros, pues instruyendo siempre a nuestros hijos en el temor a Dios. Y una de las cosas es de que también el Señor quiere quitar toda vana manera de vivir que heredamos. Porque puede ser que nuestros padres no buscaban a Dios, o puede ser que algunos tenían padres y ustedes se criaron en un hogar cristiano, pero puede ser que no tenían en primer lugar al Señor, no tenía prioridad por el Señor. Puede ser que eso le enseñaron y por eso usted es así. Pero en el nombre de Jesús, que se quite también toda inestabilidad para que usted pueda realmente cambiar y tenga perseverancia en el temor a Dios, en el Evangelio, en perseverar en los cultos, porque eso es lo que mira el joven, eso es lo que mira el hijo, y dice, a ellos buscan de Dios. Y así como ellos dicen, vamos a ir a pasear, tal vez dice alguien, va, de los dos, vamos a ir a pasear, pero el hijo les va a decir, no porque hay culto. Pero puede ser que le digan, no, pero tenemos que salir a pasear. Entonces vemos que eso no es ejemplo. No es ejemplo porque, bueno, yo pienso que todos tenemos que tener nuestros días, nuestros horarios, ¿va? Cuando venimos a los cultos. Y puede ser, ¿va? Que sí hay días, ¿va? Que diga uno, bueno, hoy no hay culto, sí me voy a ir a pasear. Pero los hijos van aprendiendo muchas cosas de uno. Y todo lo que ellos ven, ellos lo hacen y dicen, me dijeron que no fuera a la iglesia hoy, yo sí quería ir, pero bueno, porque vamos a salir. Entonces esa no es buena instrucción, esa no es buena enseñanza, esa es una vana manera de vivir, porque no están poniendo en prioridad al Señor. Entonces de eso están aprendiendo los hijos, a no tener prioridad por el Señor. Entonces también hay pecado en la obra del Señor, pero el Señor quiere rescatarnos de esa vana manera de vivir, y que los hijos también aprendan a tener el temor de Dios, y cada uno de los padres sean ejemplo de sus hijos, ¿sí? Para que digan, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, así quiero ser. Dice la palabra del Señor en Proverbios 29:17, ya voy a terminar, dice, corrige a tu hijo y vivirás en paz, te sentirás orgulloso de él. Entonces, ¿qué tan importante es esos pasos que ya le dije que se tienen que hacer? Y qué lindo es cuando uno mira que sus hijos están buscando al Señor, que están estudiando y no le dan quejas, están trabajando y vienen tranquilos a su casa, de vuelta, sin vicios. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Y los padres se sienten orgullosos, ¿verdad, hermanos? Se siente uno orgulloso de decir, qué bendición mis hijos,
Y eso es porque usted se esforzó en instruir a su hijo, ¿sí? Porque lo educó en el temor a Dios, por eso, ¿sí? Pero mire, aquí en Proverbios 29:17 dice: disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Hay muchos, de veras, muchos padres que han llorado porque sus hijos andan mal. Pero vemos que cuando uno instruye, cuando uno ora, uno no deja de orar por sus hijos, hermanos, y de darles palabra. Y ellos son alguien en la vida, sobre todo que busquen de Dios. Uno quiere que busquen de Dios, que trabajen, que estudien, y uno quiere ver a sus hijos con éxito. Yo no sé si usted los quiere ver con éxito, al menos yo sí quiero ver a mis hijos con éxito, pero sobre todo que sea primeramente Dios en sus vidas, ¿sí? Que sea Dios en sus vidas, y entonces dice, va a alegrar su corazón y va a dar tranquilidad a su espíritu. Qué tremendo eso, va, porque la tristeza llega hasta los huesos. ¿Bien? Y cuando hay alegría, dice, da vida a los huesos. Póngase de pie en esta noche. Amados, ¿cuántos tienen el privilegio de tener hijos? No sé si tú ya dices, estoy a tiempo para hacer algo. Yo quiero orar esta noche mire, ella tiene una delegación esta noche y yo soy su semáforo, ¿va? Porque todavía nos falta el semáforo ahí hasta para mí también, porque se nos va el tiempo. Aquí no se siente el tiempo, los que han pasado. Yo decía, mira, yo me voy a poner de pie porque voy a ministrar esta palabra. Mire, lamentablemente muchos hemos echado a perder y pensamos que así se aprende. Pero son dichosos los que tienen hijos. En el bienestar de nuestros hijos está nuestro bienestar también. Yo a veces veo gente anciana, tercera edad o viejitos en la calle pidiendo una ayuda. Y yo me pregunto, ¿será que estas personas son padres y tuvieron hijos? Y uno podía decir, qué hijos tan desconsiderados, que cómo permiten que el abuelito, que la abuelita, que el viejito esté ahí y que no tengan ni quien le den algo. Pero yo digo, ¿quién realmente es el que se equivoca, los hijos o los padres? Entonces, amados, ustedes son bienaventurados en el nombre de Jesús. Y tal vez si hay aquí un hijo, una hija, como un huérfano, no sé, a veces tal vez uno de los temores que pasa en uno como ministro, no sé si alguno de ustedes como varón alguna vez trató de darle usted alguna instrucción a uno que no fuera su hijo. ¿Y qué le dijo? A usted va a mandar a su casa. O sea, los padres que tratan de darle instrucciones a un patojo que anda haciendo cualquier cosa en la calle, usted va a mandar a su casa, lo mandan uno por un tubo. Primero Dios, aquí en la iglesia no nos manden a nosotros por un tubo, pero porque de verdad si hay alguien que no tuvo un padre que lo formara, que lo educara, permítanos ese privilegio. Tal vez yo no he sido un dictador, nunca. Y yo estoy seguro, y le puedo preguntar a Nehemías, Roger y Esther está en la universidad hoy, pero yo estoy seguro que aún en las correcciones, aún cuando hubo vara, estoy seguro que siempre recibiste amor. Y una de las cosas que tenemos que aprender o trasladar a nuestros hijos es amor. Que aun cuando no te jalé las orejas, ¿hice jalón de orejas alguna vez? Una vez tal vez, pero suavecito, ¿va? Sí, es que no sé, hay que padres, yo no sé si de verdad algunos hijos nacieron con las orejas chiquitas y cuando ya estaban grandes les creció bastante tanto jalón de orejas que el papá y la mamá le daban.
mejor agarre una vara para usarla en la parte más acolchonadita. Pero uno de los peores errores que yo veo en los padres es cuando se llenan de ira y en el enojo, después de estarle aguantando tanto al patojito, a la patojita, terminan coscorroneándole y de verdad golpeándoles, a veces peor que a un animal. Y eso es dañino. Yo digo, de verdad les quiero bendecir con eso, ustedes en sus hijos, y los que no tengan, ya pues obviamente tienen un matrimonio, lo que sea, ya están, pídanselos al Señor, porque son una herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Yo digo que en nuestros hijos tenemos cosas preciosas, de verdad que sí. Así que déjenme orar esta noche por los padres. Mire, dígale: Padre, dame la sabiduría, Señor, para bendecir, para instruir, para formar. Incluso que Dios te dé el discernimiento, te abra tus ojos para que veas el propósito y el destino profético de Dios en tus hijos. A mí siempre me llama la atención algo, y he escuchado el testimonio del padre de los hermanos de Miel San Marcos, y eso lo oí del papá de ellos, y siempre decía, cuando su hijo regresaba, porque se veía alguien de ellos se había alejado de Dios, y le decía: sea bienvenido el siervo de Dios a esta casa. Aún tal vez de llegar a noches no era lo que justificaba, pero dice que su hijo llegaba o trasnochaba, llegaba tarde, y cuando lo recibía: ¿cómo está el siervo de Dios? Y dice el muchacho cuenta, ya es un adulto, dice: no saben cómo me sentía yo, que mi papá, a pesar de lo que yo estaba haciendo, siempre me decía: tú eres un siervo de Dios. Y qué rico, qué hermoso es que Dios nos revele el destino profético de nuestros hijos, y que usted como papá o como mamá pueda bendecir a sus hijos como Dios, como si Dios los estuviera bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos siempre la revelación que necesitamos, Padre, para poder, Señor, marcar en el corazón, en la vida de nuestros hijos, aquel propósito por el cual tú los hiciste, tú los formaste, Señor. Y que recibamos entendimiento, Padre, para que el llamado, para que la asignación tuya que tienen nuestros hijos aquí en la tierra, nosotros estemos marcando eso, nosotros estemos bendiciendo eso, Señor. Levanta tu voz, Padre, mamá, papá, levanta tu voz, bendice a tus hijos, Señor. Dale gracias por la herencia que he recibido. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que, Padre, gracias, Señor, por la herencia que recibimos, Señor. Yo sé que en nuestros hijos recibimos una herencia bendita tuya, Señor. Gracias por ese tiempo, gracias por esos regalos que nos has dado, Señor. Que venga el mover tuyo para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, Señor, para que invirtamos tiempo con ellos. Danos la sabiduría, Señor. Tal vez nosotros fuimos educados, Señor, o maleducados. No fuimos formados, sino deformados, Padre. Fuimos criados en una vana manera de vivir, pero que eso nosotros ya no lo hagamos con nuestros hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, permite esas reuniones, esos discipulados familiares. Señor, despierta el corazón de los padres, despierta el corazón de las madres, Señor, para buscar la sabiduría tuya, para buscar la revelación tuya, Señor, de manera que podamos recibir palabra
de manera que podamos recibir consejo, de manera que podamos también ministrar el Espíritu, Señor, a nuestros hijos. Levanta tus manos. Yo bendigo, Señor, a los hijos que has puesto acá. Bendigo el destino profético de cada uno, Señor. Te pido que sean formados, que crezcan, que se desarrollen, Padre, que sean exitosos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que los que han levantado, Señor, para ser siervos y siervas tuyas, los levantes con poder. Los bendigo, Señor, bendigo ese destino profético, esa asignación para cada uno de ellos, Padre. A los que les has dado sabiduría, talentos, creatividad, diseño, Señor, capacidad de emprendimiento, Señor, habilidades, Señor, sobrenaturales para producir, para desarrollarse, para ser prosperados en todas las cosas, Señor. Que sean, Señor, bendecidos en la vocación que cada uno ha recibido. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que hoy, Señor, ha sido traída, que venga a marcar, que venga a sellar, que venga, Señor, a